Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar. El día de hoy, hermanos, vamos a recordar un poco algunas expresiones importantes que ocupa la Iglesia de Dios cuando se encuentran. ¿Qué pasa cuando dos hermanos de la Iglesia se vuelven a ver después de un día a la mesa? ¿Qué expresión sale de nuestra boca, hermano? Paz a vos, ¿verdad? En cuanto nos vemos, inmediatamente decimos paz a vos. Esa expresión se acompaña mucho con otra expresión cuando nos vamos, cuando nos separamos, ¿verdad? Decimos paz a vosotros, ¿y qué, hermano? Y que Dios te bendiga, ¿verdad? Eso es lo que el día de hoy quisiera hablar un poco acerca de esa expresión, que Dios te bendiga. ¿Qué es, hermanos? Bueno, ¿quién de ustedes ha bendecido constantemente, verdad? ¿Quién ha dicho que Dios te bendiga? Todos casi, ¿verdad? En su mayoría. Y ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir que Dios te bendiga? ¿Qué? Cuando nosotros le decimos a un hermano que Dios te bendiga, ¿qué es lo que queremos que suceda con nuestro hermano? Que le vaya bien, ¿verdad? Eso es bendecir de bien, desear, ¿no? Así, de decir, ojalá que al hermano le vaya muy bien. Pero una cosa es quien desea y otra es quien concede la bendición. ¿Quién concede la bendición? Nuestro Dios, ¿verdad? Así es como suceden las cosas. El hombre desea que otro sea bendecido y Dios es el que da la bendición. Eso es una bendición, pero también nosotros, hermanos, cuando bendecimos es porque queremos que Dios le dé todo a ese hermano que encontramos. Pero ¿por qué nosotros a veces bendecimos a Dios? ¿Será que Dios tiene alguna necesidad, hermano? ¿O que necesita que alguien le dé? ¿O por qué bendecimos a nuestro Dios? ¿Verdad? Eso quiere decir que cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, o cuando bendecimos, puede ser que querramos que le vaya bien, o a veces es una forma de exaltar la grandeza, en este caso, de nuestro Dios. Por eso nosotros bendecimos a Dios, no porque Dios tenga una necesidad, sino porque nosotros reconocemos la grandeza que tiene nuestro Dios. Bueno, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de la bendición. Y yo, hermanos, quisiera que recordáramos un poco sobre nuestra vida desde el día que hemos conocido a nuestro Dios y aún antes de conocerlo. Hemos sido bendecidos por nuestro Dios, ¿sí o no? Muchas veces, ¿verdad? De muchas maneras Dios nos ha bendecido. Por ejemplo, hermanos, el hecho que el sol salga todos los días. Imagínense un mundo en oscuras, sin sol. Es una bendición que el sol salga todos los días, ¿verdad? Bueno, esa bendición, ¿para quién es? ¿Para los buenos o para los malos? ¿Para el que conoce a Dios o para el que no lo conoce? Para todos, ¿verdad? Entonces es una bendición que sea uno bueno o sea uno malo, la va a poder obtener, porque Dios nos la regala por el simple hecho de habitar la tierra. No es porque nosotros hagamos algo bueno o algo malo, no es porque nosotros escuchemos a nuestro Dios, no. Él hace que el sol salga para los buenos y para los malos. Con todo eso, no deja de ser una bendición que Él nos viene dando. Pero hay muchas otras bendiciones que nosotros recibimos. Y quisiera que leyéramos ahí en Deuteronomio, en el capítulo 28. Hay bendiciones que no es para buenos y para malos. Hay bendiciones que solamente son para los hombres que conocen a Dios y que guardan su ley. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 28, le vamos a dar lectura al verso 2. Y ven lo que dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, pero solamente cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjense, hermanos, aquí nos está diciendo: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová.
tu Dios. Eso quiere decir que hay bendiciones que solamente a causa de que uno escuche la palabra de Dios, cuando digo escuche, quiere decir que la escuche y que la guarde, ¿no? Que la viva. Entonces es cuando Dios te va a dar esas bendiciones. No es como cuando el sol sale. Esta no es para buenos y para malos, sino solo si escuchas la voz, o si escuchamos más bien la voz de nuestro Dios. Entonces, hermanos, si nosotros retomamos nuestra historia y decimos, bueno, tenemos todo lo necesario, tenemos salud, tenemos alimento, tenemos vestimenta, tenemos un trabajo, son bendiciones que Dios nos da. Eso podría considerarse que estamos bien delante de Dios, que como dice este verso, nosotros escuchamos la voz de Jehová nuestro Dios y por eso esas bendiciones nos han alcanzado. ¿Es así o no, hermano? Bueno, una vez una hermana me dijo, yo siento que yo estoy bien delante de Dios. Y hay que ver a veces cómo planteamos una idea, ¿no? Porque nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestra vida constantemente. Y no es lo mismo decir que Dios nos ha bendecido porque estamos bien delante de Él, a decir que estamos bien delante de Él, ¿no? Y ella me decía, yo siento que yo estoy bien delante de Dios, dice, porque no me falta nada, porque tengo todo lo necesario. Y yo le dije, pues sí puede ser, ¿no? Porque aquí dice la Escritura que cuando somos bendecidos es porque oímos la voz de Dios, ¿no? Pero no siempre sucede así. En esta ocasión, así es, ¿no? El pacto que hace Dios, escucha mi voz y yo te voy a dar. Pero no es una regla, que cuando Dios bendiga es porque estamos bien delante de Él. A veces vamos a tener por la misericordia que tiene Dios, pero no con nosotros, hermanos. A veces, bueno, también con nosotros, pero a veces es en especial con una segunda persona. Y somos bendecidos, tenemos todo lo necesario, pero no es porque nosotros nos lo hayamos ganado, sino porque hay otra persona detrás de nosotros que está implorándole a Dios que nosotros seamos bendecidos. Yo por eso les decía en un principio, ¿cuántas veces hemos bendecido? Y a lo mejor ese hermano ha recibido esa bendición, pero ha sido por lo que es él o por lo que es el hermano que lo pidió. Hay que tomar a veces en cuenta esas cosas. No podemos caer en la idea de que como tenemos todo, entonces es porque somos muy buenos nosotros delante de Dios. Fíjense, hermano. Bueno, aquí dice así, ¿verdad? Pero vamos a entrar al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, y vamos a buscar en el capítulo 11. ¿Recuerdan quién fue el tercer rey de Israel? Salomón, ¿verdad? Bueno, Salomón era un hombre que cuando inició su reinado, pues era el hombre perfecto para que tomara el trono después del rey David. Y en sus primeros años era un hombre considerado como lo mejor delante de nuestro Dios. Y tanto que cuando él le pidió sabiduría, Dios se la concedió. Y dijo, no solamente voy a poner sabiduría en ti, sino además todo lo que cualquier otro hombre deseare, yo te lo voy a dar. Y se lo concedió. ¿Cuál era la causa? Que Salomón caminaba con Dios, como su padre David le había enseñado. Pero llegó un momento, hermano, en que Salomón se apartó de las cosas de Dios. ¿Cuál fue la causa? Tomó mujeres que no eran del pueblo. Aquí hay que resaltar algo. No el hecho de tomar la mujer fuera del pueblo, sino de que desobedeció la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo había dicho, que no tomara mujer de otros pueblos, porque seguramente iba a ser contaminado el pueblo, y le sucedió a Salomón, al hombre más sabio de su tiempo. Bueno, con todo eso, aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, en el verso 11, dice así la palabra de nuestro Dios, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Y fíjense, hermanos, lo que dice el verso 12, empero no lo haré en tus días,
¿Por amor de qué, hermano? Por amor de David tu padre, romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. ¿Por qué, hermano? Por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén que yo elegí. Ese es el punto donde yo quería llegar. Tenemos que tener mucho cuidado y no descuidarnos de la comunicación que debemos tener con Dios por el hecho de haber sido bendecidos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos todo lo necesario? Y tal vez no es por nuestra causa, sino porque cuando nosotros salimos, nuestros padres se arrodillan y oran porque a nosotros nos vaya bien, en el trabajo, en la escuela, en el camino, en lo que hemos prosperado constantemente. A veces no somos nosotros. En el caso de Salomón, ¿por qué no se rompió en el tiempo de Salomón el reino? Por la justicia de David su padre. No era por Salomón, sino por David. Así también nosotros, ¿cuántas veces hemos sido bendecidos? Y a lo mejor puede ser, hermanos, como leímos en Deuteronomio, que sea según porque oímos la palabra de nuestro Dios, o puede ser también que no sea por nosotros y que sea por la justicia de nuestros padres o por la justicia de nuestros hijos. La vez pasada estaba leyendo un libro, se me hizo muy interesante porque habla acerca de la educación a los hijos y viene diciendo que los hijos son una bendición. Dice, ¿cómo puede ayudar a veces la vida de un niño? Y ponía un ejemplo. Imagínense que nosotros como padres, por algún pecado que cometemos, somos dignos de muerte. Es lo justo, ¿no? Porque así dice la Escritura, que el que peca, pues es digno de muerte. Pero imagínense que tiene un hijo que no ha cometido pecado. Y que ese hijo tiene el derecho de vivir con sus padres. Ese es el ejemplo que ponía, ¿no? Dice, a lo mejor Dios no nos ha quitado la vida al padre, porque por la justicia del hijo, tiene el hijo el derecho de vivir con sus padres. Pero no es por la justicia de uno, ¿no? No es por la justicia del padre, sino por la del hijo. Es un ejemplo que daba, ¿no? Razonando la palabra de nuestro Dios. Pero yo decía, pues no está tan lejos de lo que a veces, ejemplos que pone la misma palabra de nuestro Dios. Pero bueno, hermano, así es como Dios a veces nos viene bendiciendo. Vamos a entrar un poco a lo que está escrito en Génesis en el capítulo 17. Hace muchos años, 1948, después de la creación del mundo, más 60 años. ¿Quién nació en 1948? Después de la creación del mundo. Una vez les había puesto un ejemplo que coincidía 1948. Sí. Abraham, ¿no? Bueno, este hombre fue bendecido por nuestro Dios. Vean lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1. Ok, dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, dice aquí que hace mucho tiempo Dios le habla a Abraham y le dice que va a ser bendecido grandemente. ¿Y cuál es la bendición, hermano? Dice, haré de ti una nación grande. Y el verso 3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición que se le dio a Abraham, que un día iba a ser una nación grande. Y que cualquier hombre que quisiera intentar hacerle daño a Abraham, por eso dice, cualquiera que te maldiga, dice, yo lo maldeciré. Esa es la bendición. Y fíjense lo que dice Génesis en el capítulo 17, en el verso 8.
Dice, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí está la otra parte, dice, y te daré a ti y a tu simiente después de ti, ¿qué, hermano? La tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa es la bendición que Abraham recibió. A partir de ahí, Abraham salió de donde vivía en Ur de Caldea, y llega a la tierra de Canaán. Y yo me pregunto, ¿por qué Abraham recibió la promesa? ¿Por qué Abraham, se cumplió en su descendencia la promesa? Es lo que quiero dar, es la pregunta que hago. ¿Por qué sí la recibió? Porque Abraham creía perfectamente que Dios se lo iba a conceder. Y Abraham, todo lo que Dios le pidió que hiciera, él lo hizo. Esas son una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder obtener una bendición de nuestro Dios. Creer que si te va a dar algo, te lo va a dar. Así dice la Escritura, vamos a ver más adelante. Pero fíjense, hermanos, toda la vida de Abraham, esa bendición de recibir la tierra, no la vio, no la conoció. Vamos a ver lo que está escrito en Hechos en el capítulo 7. Hechos en el capítulo 7. En el verso 5. Dice así, y no le dio herencia en ella, ni aún para qué, hermano, ni aún para sentar un pie. Dice, más le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él. ¿Cómo, hermano? ¿En qué situación? No teniendo siquiera un hijo. Por eso Abraham recibió esa bendición. Por eso Dios le concedió lo que le había prometido. Porque Abraham creyó cuando todavía no había visto la tierra, cuando todavía no tenía un hijo. Y dice que murió sin haber visto la tierra en posesión de él. Solamente hay algo que Abraham obtuvo de la tierra que se le había prometido. ¿Qué fue, hermano? ¿Saben qué recibió? La cueva de Macpela. ¿Para qué, hermano? Para sepultura de él y de sus muertos. Eso es lo único que él vio de esa tierra. Pero no la vio para habitarla. Dice que ni siquiera del tamaño de su pie. Yo a veces me pregunto qué tan grande era Abraham y de qué número calzaba. Que Dios no le concedió el tamaño de su pie. ¿De qué número calzaba Abraham? ¿Del 9 o del 7? Que son los números como que promedio de los hombres, ¿verdad? Los que tienen el pie muy chico calzan del 6 y los que calzan muy grande del 2. Pues un pedacito de tierra así no vio Abraham de la promesa que le hicieron. Con todo esto la descendencia la recibió porque Abraham creyó que esa bendición la iba a poseer su descendencia. Fíjense, hermano. ¿Han pedido ustedes alguna bendición? ¿Así? Y la han esperado con la misma confianza que Abraham la esperaba. ¿Cómo ha sido cuando nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga un poco? Con la misma confianza de decir, tal vez yo en mi vida no la vi, pero seguramente mi descendencia, estoy completamente seguro que mi descendencia va a tener esa bendición. Ni el tamaño de sus zapatos. Pero, ¿cumplió Dios o no, hermano? Solamente que Abraham hizo lo necesario para que su descendencia la pudiera obtener. Por eso la Escritura nos dice en el Salmo número 27, vamos a ver el Salmo 97.
Salmo 27, verso 4. Por eso yo les decía, hermanos, ¿han pedido ustedes alguna bendición a Dios? Cuando Abraham supo que iba a ser bendecido, yo les dije, hizo lo necesario para que la descendencia lo pudiera obtener, aunque él no lo vio. Aquí, el Salmo 27, en el verso 4, la primera partecita nada más, nos dice, hermanos, algo muy importante. Una cosa he demandado a Jehová, ¿y qué más, hermanos? Esta buscaré. No vamos a leer el resto del verso, solamente hay que quedarnos con esa expresión, y por eso yo les comentaba, ¿le han pedido a Dios una bendición? Entonces, llévense a la memoria esta parte del verso. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Salomón, ¿qué pedía? Estar siempre en la casa de Dios, ¿verdad? Pero dice que él tendría que buscarle. Y cuando uno se afana por obtener una bendición, no se lucha nada más un instante. Se lucha de noche y se lucha de día. Se lucha de noche y se lucha de día. Se lucha en la mañana y se lucha en la tarde para poderla obtener, porque las bendiciones de Dios no son fáciles de obtenerlas. La del sol sí, la del aire también. Pero la bendición, por ejemplo, que le dieron a Abraham de convertirse en una nación con una mujer estéril y sin hijos, no era cosa fácil. Y él tuvo que hacer un trabajo muy pesado. ¿Y saben para qué? Para que esa bendición recayera sobre su descendencia. Vamos a ver lo que está escrito, vamos a ver en Génesis, en el capítulo 28, hermano. Génesis 28, en el verso 4. Fíjese, bueno, vamos a leer desde el verso 1 para que entendamos de qué viene hablando este capítulo. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Y el verso 4 dice así: y te dé la bendición de ¿quién, hermano? La bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Fíjese lo que Isaac le dice a Jacob. Dice, y te dé, y que Dios, el omnipotente, te dé la bendición que le fue prometida a Abraham. Y yo me pregunto, hermanos, cuando Jacob supo que todo lo que se le había prometido a Abraham, de que iba a ser un pueblo enorme, incontable, dice que si alguien podía contar las estrellas del cielo, entonces podría contar su descendencia, y que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel, y que Abraham ya había ganado esa bendición por el trabajo que él había hecho. ¿Qué creen que hizo Jacob? ¿A poco dijo, bueno, pues ya mi papá trabajó mucho y yo voy a disfrutar de esto que me dio sin hacer nada? ¿Qué creen que hizo Jacob? Pues hizo lo mismo que había hecho su padre. Empezó a trabajar fuerte también. Y cuando digo que trabajaba fuerte, me refiero a que él hacía todo lo posible porque esa bendición no se perdiera. Porque a veces los padres trabajan por una bendición y los hijos trabajan para apartarla de la familia. Vamos a ver más adelante cómo hay un hombre que lucha por una bendición y el hijo lucha porque esa bendición no llegue al hogar. Cuando le toca, le corresponde recibirla y disfrutarla, y la ahuyenta de la casa. Pero bueno, dice que aquí Jacob le fue dicho: ojalá que Dios te dé a ti la bendición que Dios le ha prometido a Abraham, tu abuelo. Fíjense, hermanos, cuando Abraham nació, cuando Jacob nació, vamos a ver ahí en Génesis, en el capítulo 25. Génesis 25.
pueda leer Génesis 25, 26. Ah, ya, aquí está, hermano. Dice así, lo voy a leer. Y salió el primero rubio y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Dice, y después salió su hermano, trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Aquí vamos a ver algo muy importante. Era el tiempo de que nacieran Jacob y Esaú. ¿Y quién nació primero? Esaú. Pero dice que cuando Esaú iba saliendo del vientre, Jacob se le había prendido del calcañar, ¿verdad? Dice, y no lo soltaba. ¿Qué había de importancia que uno naciera primero y el otro después? Estaba de por medio la primogenitura. ¿Y qué tenía de importancia ser el primogénito? ¿Qué tenía de malo ser el primero o el segundo si ambos eran hijos, hermanos? Que el que tenía la primogenitura tenía segura la bendición del Padre. Y eran bendiciones grandes, hermanos. No era cualquier bendición la que los padres daban en aquel tiempo, ¿verdad? Se procuraba mucho un padre antes de morir darle al hijo o desearle al hijo que Dios le diera lo mejor de todo, lo mejor de la tierra, lo mejor del campo, que la lluvia y todas esas cosas que hacían productiva a una tierra y un hombre lo hacían rico. Los padres querían que todo eso el hijo primero lo tuviera. ¿Y quién ganó la salida, hermano? Esaú. Entonces Jacob, conforme fue pasando el tiempo, no se quedó contento. La predicación pasada, ¿de qué hablábamos? De todas las cosas que Jacob tuvo que hacer para poder obtener lo que había perdido el día del parto. Porque no pudo ser el primero, pero en un descuido que tuvo Esaú, le arrebató la primogenitura. Y todavía faltaba más, porque una cosa era en que entre ellos dos dijeran, ok, tú eres el primogénito, pero otra cosa fuera que Isaac lo permitiera. Y conforme pasaron los años, Jacob sabía que tenía que seguir luchando por la bendición que él buscaba, hasta que llegó el momento también de engañar a quién, a su papá, ¿verdad? En un momento en que ya Isaac no veía bien y que se guiaba más por el oído y por el olfato. Y si recuerdan qué hizo Jacob para poder lograr lo que tanto había buscado y que no había logrado desde el día que nació, ¿verdad? Dice que llegó el momento en que Isaac le habla a su hijo Esaú y le dice, ve y caza. Dice, y vuelve y haz un guisado para mí y para que mi alma te pueda bendecir. Y Esaú que sale al campo a cazar. Y en lo que Esaú se fue, Jacob que se pone de acuerdo con su mamá y que mata 2 corderos. Y en un 2 por 3, por decirlo así, estaba el guisado ahí. Y ya nada más faltaba la parte física, porque Jacob era lampiño y se puso la lana del borrego, se puso la ropa de Esaú y fue. Isaac dice, yo escucho que tu voz es la de Jacob, pero el olor de tus ropas y lo velludo me dice que eres Esaú. ¿Y qué creen que pasó? Y lo bendijo. Desde el día que nació, que no pudo obtener lo que buscaba, hasta ese momento lo logró. Y yo creo que él se pasaba las noches pensando, ¿cómo podría obtener esa bendición? A otros les va como que más fácil. Vamos a ver una historia que salió todo lo contrario. Esa se encuentra en Génesis en el capítulo 38. Génesis en el capítulo 38 y le vamos a dar lectura al verso 29. Desde el 27, hace un tiempo cuando Judá tuvo una nuera y bueno, la esposa o el hijo de Judá había muerto, y entonces le dice Judá a su nuera, vuélvete a tu casa y ya nomás que crezca mi otro hijo te lo voy a dar para que le dé simiente a su hermano, ¿no? Y fíjese lo que pasó. Verso 27. Y aconteció que el tiempo de parir, bueno, ahí dice así porque al final, nosotros si recordamos la historia, hermano,
o si alguno no la conoce, esta mujer cuando veía que Judá no le daba a su hijo que ya había crecido, dice que se disfrazó como una mujer ramera y se lo encontró en el camino y lo engañó y se acostó con él, con Judá, y ella quedó embarazada en esa ocasión. Bueno, entonces llega el momento en que ella tiene que parir a ese niño. Verso 27. Y aconteció que al tiempo del parir, he aquí había dos en su vientre. Y sucedió cuando parían que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Y el verso 29. Empero fue que tornado él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo, ¿por qué has hecho? Dice, ¿por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Y aquí otra vez, ¿cuál era aquí lo bueno? O sea, el que nacía primero, era la misma historia casi que había sucedido con Esaú y con Jacob. La diferencia es que aquí, el que iba a ser el mayor, o el que iba a ser considerado el primogénito, dice que cuando la partera ve una manita, dice, este salió primero, ¿no? Y le pone aquí una marquita, ¿no? Un hilito. Bueno, ya. Pero en eso el niño mete la mano y de repente, ¿qué creen, hermanos? Que sale el otro, ¿no? Y la partera dice, ¿cómo hiciste esto? Hablándole a un niño recién nacido, ahora tú, niño travieso, ¿cómo le hiciste? ¿No? Dice, ¿cómo hiciste rotura tú? Esa expresión, ¿cómo hiciste rotura? Lo que está diciendo, ¿cómo pudo romper el lugar donde se encontraba, pasar por encima de su hermano dentro del vientre y salir primero? Es lo que la partera no entendía. Y aquel niño que le habían puesto el cordoncito para identificarlo como el primero, ese cordoncito les ayudó para identificarlo como el segundo. Y Fares, que estaba atrás, por eso el otro se asomaba primero, rompió, es decir, en otras versiones dice, y entonces hizo una brecha, hizo un camino para poder salir y pudo alcanzar la primogenitura. El beneficio, lo mismo que obtuvo Jacob con la primogenitura, las bendiciones de Dios. Y si ustedes leen toda la descendencia de ese hombre, la mayoría de los hombres que se mencionan de la descendencia de Fares es porque era pura bendición. Toda su descendencia era bendecida. Y el pueblo los reconocía. Por eso cuando Boaz toma por mujer a Ruth, esa es la bendición que le dan, o es lo que ellos le desean, los ancianos. Eso es lo que los ancianos le dicen. Dice, ojalá que tu casa, Jehová la haga como la casa de Fares. Es decir, ojalá que tu casa sea tan bendecida como ha sido bendecido Fares y toda su descendencia. Pero para eso tuvo que aprovechar, yo considero, hermanos, el minuto que tuvo para poder obtener la bendición de nuestro Dios. Si Fares se hubiera descuidado, si Fares no se hubiera esforzado por romper el camino, no hubiera logrado que toda su descendencia hubiera vivido bajo pura bendición. Lean Mateo capítulo 1 en el verso 13, hermanos, y van a ver las bendiciones grandes que obtuvo la descendencia de Fares. Porque ahí está marcada la genealogía del Hijo de Dios cuando vino a la tierra. ¿Y qué creen, hermanos? Fares es uno de ellos. Su hermano, al final, solo fue el segundo, el del hilito rojo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de estar siempre conscientes de lo que Dios derrama sobre la iglesia, sobre las familias. Porque Dios a los hombres buenos solamente sabe darle bendiciones. El caso es que nosotros siempre debemos de estar al tanto, como Fares. ¿Qué le pasó a Esaú? ¿Qué le pasó al hermano de Fares, que se llamaba Sara? Se descuidaron. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se descuidaron y otro tomó su bendición. Yo me pregunto, hermanos, si ustedes están al alcance de una bendición, ¿qué tanto vamos a luchar?
¿Qué tanto vamos a esforzarnos por poder obtener la bendición que nuestros padres le han pedido a Dios o que nosotros hemos pedido? ¿Recuerdan la lucha de Jacob? Cuando lucha con el ángel, ¿por qué luchó? Por una bendición. Dice la escritura que Jacob se queda, va camino al encuentro con Esaú, pasa un vado a toda su familia y él se queda solo. Y en la noche lucha con el ángel de Dios solamente por una causa, por una bendición. Y el ángel, yo me imagino a un hombre luchando toda la noche y el ángel de Jehová veía que Jacob no se cansaba, pero Jacob sabía lo que era recibir una bendición de Dios, y el ángel viene y le toca el muslo, ¿va? Y se lo descoyunta. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no le descoyuntó un brazo, que era más fácil? ¿Por qué era de donde se agarraba, verdad? Pero a lo mejor, yo a veces platicando con mi esposa, dice, es que a lo mejor porque en las piernas está todo el apoyo del hombre cuando se aferra a algo con todas sus fuerzas, ¿no? El caso que Jacob tuvo que luchar toda una noche. Y para un hombre estar toda la noche esforzándose, pues no es nada fácil. Toda una noche, los brazos cansados y la pierna lastimada cuando el sol salía, rengueando, camino a reunirse con la familia y con todo el pueblo que iba con él, pero satisfecho, porque esa lucha, esa descoyuntura valió la pena. Yo creo que Jacob nunca volvió a caminar bien por esa piedra, pero también todos los días de su vida Jacob fue bendecido. Pero la lucha era difícil. Así también le pasó a Jacob cuando creció, hasta que alcanzó la primogénita. Así también le pasó a Fares, hasta que alcanzó todas las bendiciones y que están escritas en la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, que hasta el día de hoy nosotros las leemos. Nadie las puede borrar hasta que venga Jesús. La Biblia se va a estar leyendo y después no sé cómo vaya a ser. No he visto en ese tema. Pero hasta ese día, esas proezas que hicieron esos hombres para alcanzar la bendición de Dios, siempre, hermanos, se van a recordar. Le voy a decir una cosa. Vamos a leer en Deuteronomio. Yo creo, hermanos, por ejemplo, el hecho de que tengamos un hijo es una bendición, ¿sí o no? Es una bendición, ¿verdad? Si usted lee el Salmo 127, Salmo 127 dice, aquí heredad de Jehová son los hijos y cosas de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Y dice, bienaventurado el que hinchó su aljaba de ellos, ¿verdad? Entonces, un hijo es una bendición muy grande, hermano. El hecho de tener una esposa es una bendición o no, hermanos. Vean a sus esposas, hermanos. ¿Es una bendición tenerla, sí o no? Es una bendición, ¿verdad? Por eso dice, también la Escritura habla acerca de que la esposa, el que halló esposa, halló bien, dice, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Eso quiere decir que esas cosas, o más bien la esposa, los hijos, y ya decíamos otras bendiciones como la salud, todo eso son bendiciones que Dios nos da. Pero hay algo muy importante en lo que tenemos que tener cuidado. Y ahora sí vamos a leer aquí en Deuteronomio, capítulo, ¿qué les dije? Bueno, es el capítulo 28, en el verso 15. Dice así, miren, vamos a leer primero al principio del capítulo para que veamos de qué viene hablando. Vamos a leer de Deuteronomio 28, el verso 2. Sí, Deuteronomio 28, verso 2. Dice así, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice el siguiente verso, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Y hasta ahí la vamos a dejar. Y ahora vamos a pasarnos al verso 15. Dice, y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego, ¿qué dice? Maldito serás tú en la ciudad y maldito
en el campo. Al principio del capítulo nos viene diciendo que vas a ser bendito en la ciudad y en el campo si escuchas la voz de Dios. Y en el verso 15 nos dice que será maldición también en el campo y en la ciudad. O sea que en el mismo lugar donde Dios te bendice porque oyes la voz de Dios, también Dios te puede maldecir. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado del trabajo que han hecho nuestros padres porque Dios nos bendiga. Del trabajo que hemos hecho nosotros porque Dios nos bendiga. De que esa bendición no se convierta en una maldición. Porque si nosotros decimos que tener una esposa es una bendición muy grande, y que si tener un hijo es una bendición muy grande, imagínense, hermano, que esa bendición se vuelva una maldición. Imagínense, hermano, que nosotros tengamos que decir que nuestra esposa se ha convertido en una maldición para nosotros. Que nuestro hijo, que Dios nos dio, y en el que uno finca muchas esperanzas, hermano, no sé, cada quien el deseo que tenga de sus hijos, que un día por no escuchar la palabra de Dios, esas bendiciones se vuelvan maldiciones. Nosotros, bueno, yo no sé, hermanos, si hemos trabajado mucho o si hemos trabajado poco, pero yo creo que Dios nos ha bendecido grandemente. Todo lo que nosotros hemos recibido de Dios, yo creo que ha sido bendición. Lo único que nosotros tenemos que tener cuidado es que esas bendiciones no se vuelvan maldiciones. Y si nuestros padres o si un hermano trabajó para que nosotros obtuviéramos algo bueno, lo justo es que nosotros luchemos como Fares y como Jacob, para que esas bendiciones queden a través de la historia de la iglesia, de que esa expresión de que Dios te bendiga hizo efecto en cada una de nuestras vidas. Pasa a vosotros y que Dios os bendiga.